Hola, bienvenido a otro episodio del podcast Sanando lo Tóxico del Amor. Yo soy Ana Salgado, experta en pareja y sexualidad y consteladora familiar. Y como prometí en el episodio anterior, hoy les vengo a hablar sobre placer, específicamente placer femenino. Al final de cuentas, lo tóxico es lo contrario al placer y al bienestar. Cuando uso la palabra placer, muchísimas veces lo primero que se interpreta es sexualidad. Sexualidad como coito y placer como orgasmo. Y aunque es cierto que una de las funciones de la sexualidad es el placer y que de todos los placeres vitales de los cuales estamos desconectadas, el sexual es uno de los grandes, la perspectiva de este episodio va a estar sustentada en la definición amplia de sexualidad que compartí en el episodio anterior. La sexualidad es la forma en que estoy y me conecto conmigo misma y los demás. Es una manera de vivirme y experimentarme en todos los aspectos de mi vida. Con esta definición amplia de sexualidad, también pretendo ampliar el enfoque que le voy a dar a la palabra placer para que pueda abrazar todas nuestras vivencias y experiencias, la capacidad o incapacidad que tenemos para generar placer y gozo en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana y en nuestras relaciones. ¿Me puedo comer una hamburguesa sin contar las calorías? ¿Puedo no hacer nada sin sentirme culpable? ¿Puedo terminar una relación sin excusas, solo porque ya no me satisface o no me hace feliz estar? ¿Me doy el permiso de gozar mi cotidianeidad? ¿Es esta cotidianeidad y sus rutinas agradables y placenteras para mí? Si no lo son, ¿tengo apertura a volverlas más disfrutables o me acomodo en la incomodidad tolerable que espero de la vida? Si tengo dinero presupuestado para mí, puedo gastarlo responsablemente en mí sin sentir que siempre hay cosas más importantes. A este placer me voy a referir, así como a los obstáculos que como mujeres nos desconectan de este placer vital y cómo podemos empezar a aprender a conectar con el placer de vivir bien. Siendo este un tema tan amplio, tan vital, no puedo abarcarlo todo y como siempre, el mosaico que cada persona es se construye de manera única. Así que hoy me enfocaré en tres aspectos. La biología del placer, cómo esta aporta a lo tóxico de las relaciones y lo que necesitamos entender para poder usarla a nuestro favor. Segundo, cómo la cultura y el papel histórico de las mujeres nos ha enseñado a separarnos del placer y lo que necesitamos para romper patrones. Y tercero, el trauma personal e intergeneracional como obstáculo para la vivencia del placer. No podemos hablar de placer y bienestar sin hablar de biología. Es un tema súper aburrido para muchos, pero en mi opinión, cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro en relación al placer, podemos sacarle provecho a esos mecanismos para tener claridad de cómo generar placer y bienestar tanto en el presente como a largo plazo. Nuestro cerebro va a buscar el balance. Ante lo desagradable, va a buscar compensar con placer. Demasiadas veces placer inmediato. Le escribo al tóxico, compro sin pensar, me como el dulce o la chuchería, miro el teléfono un rato. Cuando nosotros logramos modular esta reacción instintiva, logramos atravesar la incomodidad e ir más profundo en ella, surgen preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente me pasa? ¿Cuál es la necesidad profunda que no estoy reconociendo? ¿Con qué evento del pasado me conecta lo que me está desregulando en este presente? Las respuestas a estas preguntas nos dan pistas de lo que verdaderamente nos lleva a generar bienestar en el presente, en forma de coherencia, para sembrar desde el bienestar de hoy el placer del futuro. En las relaciones de pareja, ese placer instantáneo lo generan las relaciones tóxicas por medio del drama, particularmente el drama en forma de refuerzo intermitente. En las relaciones tóxicas hay demasiados sube y bajas emocionales. Cada vez los buenos momentos son menos que los malos, pero no nos damos cuenta porque ese comportamiento es intermitente. La intermitencia, la falta de consistencia, certeza y seguridad vuelve loco al cerebro. Les comparto un experimento que nos ayuda a entender este fenómeno. Tenemos entonces un ratoncito en una jaula y cada vez que este aprieta una palanquita sale agua con azúcar, o sea, placer, o sea, droga. En otra jaula hay otro ratón y cuando toca su palanca a veces sale agua con azúcar y a veces no. ¿Qué ratoncito toca la palanca obsesivamente? El que tiene el refuerzo intermitente. El ratoncito toca la palanca incansablemente en busca de su siguiente dosis. Es lo mismo con todas las adicciones. Piense en lo que hace un casino. En las relaciones tóxicas a veces es difícil ver esto porque la inconsistencia es consistente y viene en ciclo, a veces bastante largo, de meses e incluso años.
Las migajas de los buenos momentos son suficientes para mantenernos a pesar de todo lo malo. Esto desregula nuestro sistema nervioso y el cerebro, ante la incomodidad, va a buscar el placer instantáneo que mantiene el ciclo. Regreso, mantengo la esperanza tóxica, me reconcilio sin pensar, solo por el placer del momento, del volver al vínculo insano que nos une. Para poder sostener la incomodidad inicial que me impide trascender el ciclo de placer y dolor de una relación tóxica, necesito hacer varias cosas. La conexión con las sensaciones desagradables de mi cuerpo, para poder identificar con qué situación, vivencia o trauma del pasado me está conectando esto que está pasando en el presente. Herramientas para poder regular mi sistema nervioso en el momento, para dejar de reaccionar y recobrar mi derecho a pensar. Claridad de mis límites, valores y necesidades básicas dentro de las relaciones. Y también claridad de los límites, valores y capacidad del otro de aportar a la satisfacción de estas necesidades básicas. Poder reconocer los pensamientos que no nos sirven para lograr el bienestar que busco y las creencias limitantes que sostienen estos pensamientos. Esto nos permite lograr coherencia entre pensamiento y corazón. Y cuando digo corazón son emociones. Las emociones son la suma de mis sensaciones corporales y de mis pensamientos. A nivel biológico, esto le permite a mi cerebro trascender este ciclo adictivo de placer y mirar la foto más amplia y poder ser estratégico en las decisiones que me ayudan a trascender la búsqueda del placer inmediato al bienestar verdadero. Esto que resumo tan fácil como que no fuera nada, son años de proceso consciente y generalmente acompañado. En el tema de la biología y del placer, o la ausencia del placer, quiero hacer una pausa y hablar de lo que le hace a esta ausencia crónica de placer y bienestar a nuestro cuerpo. El estrés crónico enferma y acorta la vida. Estadísticamente, las mujeres que están en relaciones viven menos que las mujeres solteras. Los hombres casados, por otro lado, viven más que los hombres solteros. Otro dato, una de las bases de las vidas largas y saludables que observamos en las zonas azules, las áreas del mundo donde tenemos la mayor concentración de personas que viven más de 100 años en buena salud, es el tener conexiones sociales. Un dato más, el que nos aporta el estudio sobre felicidad más longitudinal que tenemos. Lo empezó la Universidad de Harvard en 1938, midió a 800 personas a través de su vida en cuanto a sus índices de felicidad. Y una de las cosas que encontró es que el factor más importante de la felicidad es la calidad de nuestras relaciones. Es decir, estar solo es lo peor que le podemos hacer a nuestra salud, a menos que la calidad de las relaciones que tengamos sea mala. Si tenemos una relación tóxica, entonces vale más la pena estar solo que mal acompañado. De todo esto podemos deducir que no es precisamente el estar en relaciones de pareja lo malo, sino quedarnos en relaciones tóxicas. Y según esta estadística, nosotros, las mujeres, nos estamos llevando la peor parte. Culturalmente, el placer femenino es condenado, mal visto. Se le llama de muchas maneras. Pecado, egoísmo, estás gorda, sos puta, sos mala madre, sos mala hija. Esto nos hace sentir culpables por el placer. Esta culpabilidad por el placer nos lleva a sobrecompensar, a justificar la violencia, a sentirnos culpables del abuso, a acomodarnos en la incomodidad, a aguantar. Para esto nos desconectamos de nuestros límites y es cuando las relaciones, todas, se vuelven tóxicas. Como esta manera de ser mujer está intrincada culturalmente, no hay manera de salvarnos completamente, pero es especialmente impactante cuando todo lo que conocemos a nuestro alrededor son mujeres que sufren. Todas nuestras ancestras, madre, abuela, bisabuela, familiares, vecinas, primas, conocidas, amigas, todas sufridas y sacrificadas. Como mucho, luchona y guerrera. Esto enseña a las niñas que esa es la forma de ser mujer. Eso es lo normal, lo esperable, no hay otra cosa. Genera creencias profundas de lo que significa ser mujer y como no se mira la felicidad, la plenitud, lo abundante, lo placentero, lo coherente, lo gentil, lo agradable, me suena familiar no tenerlo. Uno no sabe que es posible lo que no conoce. Por eso es tan importante el sanar nosotras mismas. Por nosotras mismas, obviamente, pero también para la siguiente generación, para que puedan tener un ejemplo diferente. En las relaciones tóxicas basadas en estos ciclos de drama y sufrimiento surgen varias creencias. Una que no puedo dejar de mencionar por el tema del placer es la creencia de que todo sacrificio ahora es la semilla de un futuro feliz. Si cedo un poco más, si sacrifico un poco más, si aguanto un poco más, si aprendo cómo hacer para que no se moleste, entonces será diferente. Y no estoy abocando por la autoindulgencia pasajera de lo que hablaba en el punto anterior.
Hablo de la diferencia entre sacrificio y renuncia. El sacrificio se siente desagradable, es un irrespeto a nuestros propios límites. El sacrificio nos vuelve en víctimas, niñas sin salidas ni opciones. La renuncia es coherente. Dejo esto por el bienestar que me va a dar el estar absolutamente consciente y alineada con mi propósito más grande y personal, aunque no sea cómodo ahorita. La renuncia es adultez pura, fuerza para enfrentar. No necesita justificar ni aprobación. Acepta las consecuencias desagradables y genera un orgullo positivo. Es alimento para la autoestima. Lo otro que sucede con este papel histórico es que la familia se convierte en el principal campo de batalla. La guerra entre hombres y mujeres se vive día a día en los hogares, a puertas cerradas, de generación en generación. En más de 15 años de ejercer, he encontrado un puñado de personas cuyas heridas no se originan en lo que vivieron con sus padres. Los padres tenemos esta idea de que hay que proteger a los hijos del mundo exterior, y es cierto. Y al mismo tiempo tendemos a ser ciegos ante el daño profundo que estas dinámicas disfuncionales y tóxicas de pareja y de familia dejan en nuestros hijos. Los roles de víctima y victimario siempre se alternan, es decir, que las víctimas se convierten en victimarios y al revés, perpetuando el ciclo de dolor característico de las relaciones tóxicas. Y estas creencias se reflejan en la manera en que criamos. Repetimos sin reconocerlo, sin poder mirarlo, la violencia y la desconexión del placer en nuestros hogares. Estas dinámicas generan trauma personal y mantienen el intergeneracional. Desde el punto de vista del trauma personal, hay tres momentos trascendentales en la construcción de nuestra vivencia del placer. El primer año de vida, especialmente los primeros meses de vida, cuando el bebé es pura sensación. No tiene emociones como tal porque la emoción, como les decía, es sensación más pensamiento. Las sensaciones son agradables o desagradables. Cuando la sensación es desagradable, el bebé llora porque es totalmente dependiente de que otros lo ayuden a regularse y a volver al bienestar. Sin embargo, si por cualquier razón los cuidadores del bebé no responden al llanto de este y el bebé tiene que esperar mucho tiempo cotidianamente para que su necesidad sea satisfecha, se unen en su inconsciente dolor y placer. Y se establece la creencia profunda de que tiene que sufrir para conseguir placer. En el caso específico de las relaciones de pareja, este periodo es crucial porque ya en el primer año de vida vemos las bases del estilo de apego que vamos a tener en la adultez. Como les comentaba en episodios anteriores, el estilo de apego es uno de los predictores más importantes de qué tan exitosos vamos a ser estableciendo relaciones saludables. El segundo momento es la infancia. En la infancia me desconecto del placer de la vida por la violencia de todos los tipos, que invalidan mis deseos, no reconoce mis necesidades y minimiza todo lo que me produce placer, es decir, el juego. En esta etapa, la calidad de la relación madre e hija es determinante para el aprendizaje del placer. Más que lo que nos diga, cómo la percibimos. El inconsciente lo registra todo, absolutamente todo. Una madre infeliz, ansiosa, deprimida, abrumada, que se siente sola, distraída por mil cosas que hay que hacer, por el siguiente problema familiar, de pareja, financiero, laboral, doméstico que tiene que resolver, no puede ver a sus hijos, pero sus hijos y sus hijas la están viendo y aprenden de su ejemplo. Hay estudios que plantean que la calidad de esta relación, que está marcada por la capacidad de esta mamá de procurarse bienestar, es uno de los predictores más importantes de la felicidad de las mujeres en la edad adulta. Es decir, las mujeres aprendemos a ser felices viendo a nuestras madres. Y el tercer momento es la adolescencia. Se habla mucho de las heridas de la infancia, pero poco de la herida adolescente. La adolescencia está plagada de nos y de represión, particularmente de la del libido de la mujer. No hay permiso para la exploración de su propio placer vital, especialmente del sexual. Incluso si logra salvarse en su casa, se enfrenta a unos estándares sociales incoherentes y confusos que la desconectan de sí misma. Por la forma en que yo trabajo, no puedo dejar de mencionar el trauma intergeneracional. Cuando durante tantas generaciones el placer de la mujer ha tenido como consecuencia dolor, exclusión y sufrimiento, a veces se instala como mandato en las familias la prohibición del placer. Esto se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se atoran en mi cuerpo las reacciones placenteras. La anorgasmia y el vaginismo son buenos ejemplos. La ansiedad que produce la cercanía, la intimidad, la vulnerabilidad y la ternura. La repetición de los patrones de relación difíciles de la familia. Sentirme atraída por personas con personalidades altamente conflictivas.
inmadura emocionalmente o que padecen adicciones, que me condenan a una vida donde el placer vital se vuelve imposible. A veces incluso las dificultades para convertirnos en mamá o para tener hijos, que no es lo mismo. La incapacidad de confiar, lo que mantiene nuestras relaciones superficiales, sin entrega verdadera. La culpa que sentimos cuando nos escogemos antes que los demás. La dificultad de conectar con otras mujeres, ya sean nuestras hijas, nuestras madres, nuestras amigas, para crear esta tribu de mujeres tan vital para nuestra vida. Durante tantas generaciones la sanación de toda esta historia difícil no fue posible. Ese ha de ser el compromiso de esta generación, con toda la información, el conocimiento y las herramientas que tenemos a la disposición, abrirnos a hacerlo diferente. Ni la mujer, ni su dolor, ni su placer han de seguir en la sombra. Cada vez habemos más mujeres sanando generaciones, renunciando a ser buenas para darnos permiso de ser humanas. Humanas comunes que abrazan su luz y su sombra. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio en el que les estaré platicando sobre parejas altamente conflictivas. Hasta la próxima.